El Rincón del Pesca. The Fishing Corner. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Pesca. Hoy tenemos con nosotros a Patricia Gómez Gómez, que es la directora de Soluciones a la Salud en Hogarsi, una organización que, como ella misma nos va a contar, se dedica a ayudar a personas, que es en lo que consiste este proyecto. Estamos en una de sus sedes, que ella misma nos contará qué actividades se desarrollan y qué es lo que hacen. Y antes de nada, muchas gracias por atendernos, Patricia. Gracias a ti. Esta madrileña, nacida en la década de los 70, es diplomada en enfermería, lleva más de 20 años dedicada al sector sanitario social, lo que le da una visión global y una perspectiva transversal sobre ciertos temas y problemas sociales. Y vamos a hablar del sinhogarismo, un tema que tristemente está en la actualidad de nuestras calles, valga la redundancia, y que ella misma nos va a explicar. Antes de nada, Patricia, ¿qué es Hogarsi y qué es el sinhogarismo? Pues Hogarsi es una fundación que nace hace más de 20 años para justamente trabajar para erradicar el sinhogarismo. Nos dedicamos en exclusiva al fenómeno del sinhogarismo en España y creemos firmemente en que es posible erradicarlo. El sinhogarismo es una situación que está viviendo casi 40.000 personas en España que no tienen hogar, que no tienen acceso a los derechos básicos que cualquier ciudadano tiene, como la salud, el empleo o la vivienda, y que realmente supone en muchos casos una destrucción de sus vidas. Y además es un fenómeno muy, muy invisibilizado. No genera una conciencia social como genera todo lo que tiene que ver con mayores o con jóvenes o con menores. Se considera que las personas son responsables de sus vidas y que su situación de sinhogarismo es consecuencia de una serie de malas decisiones que han tomado. Pero realmente no es así. Realmente es un fenómeno estructural al que la sociedad tiene las claves para poder combatirlo, pero realmente no está consiguiendo dar la respuesta que necesitan estas personas. Has dado una cifra, Patricia, de que hay aproximadamente 40.000 personas en España, de forma estimada, que viven día y noche en la calle. En la Comunidad de Madrid, que es donde estamos y vivimos nosotros, hay alrededor de 4.000 personas y habéis lanzado una iniciativa que consiste en incluir la palabra sinhogarismo en la RAE, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Por qué? Pues porque de lo que no se habla no existe. Entonces, a esto hay que ponerle un nombre, la gente tiene que hacerse realmente consciente de que existe y una vez que tiene el nombre, poder empezar a trabajar en ello. Y esto tiene un nombre y no son personas en la calle, no estamos de acuerdo en que se les llame homeless porque es una circunstancia social. Es un fenómeno social, no es una circunstancia personal. Entonces, por eso creemos que sinhogarismo es la palabra que tiene que estar, que tiene que existir y que tiene que ser reconocida para que realmente se aborde el problema. Yo he firmado en vuestra web, animamos a todos los oyentes si quieren hacerlo, que en la web hogarsi.org puedan adherirse a esta iniciativa. ¿Y qué es lo primero que una persona que está en la calle necesita dentro de muchas de sus necesidades? Bueno, lo primero que se le reconozcan sus derechos, ¿no? Derechos tan básicos como el acceso al empleo, como la salud o como la vivienda. No se concibe en una sociedad desarrollada y en una sociedad occidental tener a 40.000 personas en la calle sin acceso a las cosas que nosotros estamos acostumbrados en nuestro día a día a acceder de manera normalizada. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer conscientes a las personas que son ciudadanos de pleno derecho, como el resto, y a partir de ahí que puedan ir accediendo a una serie de derechos que realmente les han sido arrebatados y que tienen muchísimas dificultades para acceder, dificultades que no tenemos los demás. Y dentro además de los derechos, ¿qué problemas os soléis encontrar o cuáles son las causas por las que esas personas pueden acabar en esa situación en la que podemos estar tú y yo el día de mañana o cualquiera de nosotros que estamos oyendo? Sí, la realidad es que es algo que nos parece muy lejano, pero que no estamos exentos ninguno de poder llegar a una situación de estas características tan grave. Cuando vemos los estudios del INE, incluso nuestras propias experiencias con las personas con las que trabajamos, vemos que hay un porcentaje muy alto de personas que no han tenido una infancia en un contexto familiar normalizado y que de hecho es un porcentaje muy pequeño el de personas que han estado residiendo con sus padres desde niños, porque la mayor parte de ellos han pasado procesos en centros desde niños hasta que han sido jóvenes y han acabado en la calle. La protección se da hasta que tienes 18 años. Con 18 años y un día te has quedado en terreno de nadie, en tierra de nadie, y a partir de ahí te tienes que buscar tú solo la vida y no es fácil, ¿no?
Entonces, vemos que se dan mucho estas circunstancias. Vemos un problema grave también de acceso al empleo, porque determinadas circunstancias que han ido pasando o les han desvinculado del empleo o realmente ni siquiera han podido llegar a acceder. También vemos procesos migratorios fallidos, gente que ha venido a buscar un futuro en nuestro país y que el proyecto migratorio no ha salido como esperaban y la situación se va complicando hasta que terminan finalmente en la calle. Y sobre todo vemos además que hay una falta también de medidas preventivas, ¿no? Realmente actuamos cuando las personas ya están en la calle. Pero creo que adolece, ¿no?, el sistema de esas medidas que permitan evitar precisamente que las personas lleguen a pasar su primera noche de calle. ¿Cómo aborda Hogarsi este problema? ¿Cómo ayudáis a esas personas que os encontráis en la calle de cualquiera de las ciudades españolas? Pues lo primero es el reconocimiento de esos derechos, ser conscientes de que las personas tienen que recuperar sus derechos como ciudadanos y nos parece también muy importante tratar a las personas como sujetos individuales. No todo sirve para todo el mundo y entonces todos los procesos que iniciamos en la entidad están totalmente personalizados desde la toma de decisiones de las personas. Nosotros no somos quien decidimos por las personas, sino que las personas deciden cuál es su proceso y nosotros acompañamos. Somos los bastones que hacen posible que sus objetivos se cumplan, pero los objetivos son suyos, no se los marcamos nosotros. Es muy difícil que algo funcione y que algo sea exitoso cuando te viene impuesto. Entonces hay que acompañar a las personas desde sus deseos y su voluntad. ¿Y cómo reciben de primeras estas personas cuando os acerquáis a ella y les prestáis vuestra ayuda? Bueno, es un proceso curioso, ¿no? Porque vienen acostumbrados a un sistema en el que les dicen qué tienen que hacer, a qué hora tienen que hacerlo y qué discurso tienen que tener. Y nosotros llegamos con el argumento completamente contrario, ¿no? Que es el qué quieres, qué necesitas y cómo te podemos ayudar. Al principio, bueno, están inquietos, no entienden muy bien las oportunidades que se les brindan porque no están acostumbradas a ellos. Y además, al principio nos pasa mucho que nos venden este discurso que están acostumbrados a dar en otro tipo de recursos, ¿no? Hasta que realmente se hacen conscientes de que aquí son libres, las decisiones son suyas, su vida es suya y que nosotros lo que vamos a hacer es acompañarles. Y cambia completamente la perspectiva. O sea que de primera se sorprende sí. La mano que le echáis, la oportunidad que le brindáis y luego, digamos que siendo ellos mismos responsables de sus decisiones y del camino que quieran tomar, les acompañáis en ese camino. Eso es. Nosotros hacemos una labor de acompañamiento en los objetivos que cada persona se marca. Y en el caso particular del sitio donde estamos, que son unas viviendas sociales donde residen algunas de estas personas, ¿cuál es la forma de trabajar o en las que se les orienta hacia recuperar una nueva vida integrada y de pleno derecho? Vale, la entidad trabaja fundamentalmente en 3 pilares fundamentales, que es el derecho al empleo y tiene un programa de empleo personalizado que vincula a las personas con el mercado laboral. Cambia mucho el paradigma porque tradicionalmente lo que se venía haciendo era preparar a la persona para el acceso al mercado de trabajo y nosotros lo hacemos también, pero también preparamos a las empresas para que den cabida a unas personas que tienen unas circunstancias diferentes a las de la mayoría de las personas. De tal manera que intentamos que no solo se adapte la persona, sino que también se adapte el tejido empresarial a la realidad de estas personas. Después tenemos los programas de vivienda, que son fundamentalmente Housing First y Housing Led, unos de viviendas individuales, que es el programa de Housing First, y otros de viviendas compartidas de 2 o 3 personas, que son las viviendas de Housing Led, y que en ellas pues se acompaña a las personas en sus procesos, buscando en todo caso que la persona llegue a ser autónoma y no nos necesite para nada. Y en concreto hoy estamos en el programa de salud. Este programa se pone en marcha en 2012, aquí en Madrid, cuando nos hacemos conscientes de que hay muchísimas personas en situación de sinhogarismo que tienen enfermedades y que tienen que pasar sus enfermedades en sitios que no están adaptados a las necesidades que uno tiene cuando está enfermo. Las altas hospitalarias están concebidas para que tú pases la recuperación en tu casa. ¿Qué pasa cuando no tienes casa? ¿Dónde pasas la recuperación? ¿En un albergue? Con 150 personas más, compartiendo habitación, con 5 personas, teniendo un horario estricto, no teniendo una atención sanitaria. Entonces nos damos cuenta de esta carencia y ponemos en marcha estas viviendas. Primero empezamos con cargo a distintas subvenciones de IRPF, etcétera, y en 2015 la Comunidad de Madrid se fija en el programa y en los resultados que está dando y decide sacarlo a licitación pública. Lo saca con 40 plazas y en 2021 lo aumenta a 60 y es el momento en el que nos encontramos ahora. Es un programa que se destina a personas con enfermedades crónicas que están o son de nuevo diagnóstico o están desestabilizadas, a personas convalecientes por una operación, por un atropello, por múltiples factores y a personas paliativas que vienen al programa a iniciar su proceso de fin de vida con dignidad, sin dolor y acompañados.
Y de este proyecto que estáis llevando a cabo, ¿cuáles han sido las mayores alegrías que habéis obtenido hasta ahora y los resultados de estos más de 10 años de bagaje que lleváis? Bueno, las alegrías, aunque parezca un poco contradictorio, ¿no? Porque el programa es duro, pero son diarias y es ver los procesos de cada persona, gente que viene sin ninguna esperanza y que además ha estado muy cercana a la muerte y vive esto como su última oportunidad e inician unos procesos de despegue increíbles, que retoman contacto con familiares, que pueden volver a acceder al mercado laboral, o gente que iba a morir sola y que muere realmente acompañada y además en muchos casos, ¿no?, nos hablan de muero rodeada de una familia, ¿no?, algo que llevo muchísimo tiempo sin tener. Son 10 años, muchísimas personas han pasado por el programa, pues más de 1000. El programa está en Madrid, está en Murcia y está en Córdoba. Uh-huh. Estamos en proceso siempre de renovación y de cambio, tanto en las metodologías que utilizamos con las personas como en mejoras que puedan revertir en sus ciclos vitales y en sus oportunidades de futuro, ¿no? Son muchísimos, ¿no?, los casos de éxito. Para nosotros el éxito simplemente radica en que alguien, por ejemplo, no muera solo, o que personas que estaban totalmente desvinculadas de la red social hayan podido acceder a una vivienda, al salir del programa hayan accedido a un trabajo, hayan aprendido a controlar sus enfermedades y convivan con ellas como lo hacemos todos, ¿no? E incluso que personas que en calle se les negaba un tratamiento de quimioterapia han podido recibirlo y curarse de una enfermedad tan grave como un cáncer. Sí, son muchos objetivos conseguidos, todo, como tú dices, alegrías, aunque algunas puedan parecer algo dramáticas o no tomarse como una alegría de primeras. Pero sí, la verdad que vuestra labor es increíble, admirable. Trabajáis día a día para ello, para mejorarlo y, como tú dices, adaptarse a cada persona, a las necesidades de cada uno y a los tiempos que corren, ¿no? Sí, porque además aquí nosotros aprendemos mucho de las personas que vienen a los recursos, ¿no? Y nos vamos dando cuenta de que las necesidades que nosotros creíamos prioritarias quizá no lo son tantos y son ellos los que nos ponen sobre la mesa, ellos y ellas, qué necesitan, cómo lo necesitan y por qué. De hecho, existe un proceso de mejora continuo, se pasan encuestas de satisfacción para saber no solo si están contentos o no con el programa, sino en qué podemos ir cambiando. Y además el programa se somete a un sistema de evaluación muy exhaustivo, ¿no? Primero, en el impacto que el programa tiene en la calidad de vida de las personas y, por otro lado, en la eficiencia económica. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que todos estos programas sociales están financiados con fondos públicos y no basta con decir que un programa es bueno, sino que hay que demostrarlo. Correcto. Y además hay que demostrarlo con datos reales y objetivos, no que los digamos nosotros. Nosotros las evaluaciones que hemos hecho de eficiencia económica se han hecho de manera externa, es decir, con la colaboración del Instituto de Salud Carlos III, con la Universidad Complutense de Madrid y con la Universidad de Murcia. Ha sido un estudio longitudinal en el que se estudia cómo era la perspectiva sanitaria de las personas 6 meses antes de entrar al programa, a los 6 meses de haber accedido y 6 meses después de salir. Y bueno, los datos han sido muy contundentes y no nos los inventamos nosotros, sino que están avalados por los estudios que han hecho desde fuera, y es que el programa, la existencia de este programa, supone un ahorro al sistema sanitario público de 34.000 euros por persona y año. ¿Por qué? Porque se reduce el número de ingresos hospitalarios, se reducen los días de hospitalización, se reducen las consultas de urgencias y las personas acceden al sistema sanitario en condiciones normales, como lo hacemos todos. Aprenden a utilizar sus medicaciones, a gestionar sus citas médicas y, de hecho, el único gasto que realmente se incrementa es el gasto farmacológico, lo cual hay que entenderlo en un sentido muy positivo porque implica que las personas han accedido a los tratamientos médicos que requerían y además tienen adherencia a sus tratamientos, lo cual va a hacer que todo su ciclo de salud mejore. Efectivamente, cada persona que vuelve a reintegrarse en la sociedad y a llevar una vida normal realmente va en beneficio primero suyo y luego de todos. Una persona que vuelve a trabajar, como tú dices, al sistema público de salud deja de costarle un extra y a largo plazo incluso puede ayudar a otras personas a integrarse. Totalmente, pero es que además no podemos hablar de una sociedad de derecho y una sociedad democrática que permita que haya personas que no accedan a la sanidad, personas que no acceden a un tratamiento como una quimioterapia o un trasplante porque no tienen hogar y que mueren 30 años antes que el resto de la población. Este dato simplemente ya debería hacernos abrir los ojos y plantearnos qué estamos haciendo mal. Y este problema que aquí estamos tratando de forma local, pero que realmente es un problema global. En todas las ciudades del mundo existe el sinhogarismo.
De hecho, pues todos sabemos que hay ciudades en Estados Unidos, por poner un ejemplo lejano, en las que hay barrios en las que están atestados de personas sin hogar. No les llamemos, como tú has dicho antes, ni mendigos, ni homeless, son personas que circunstancialmente no tienen hogar. Y este problema a nivel global que decimos, ¿cuál crees tú que es la solución a largo plazo? Bueno, yo creo que es evidente y además se pone de manifiesto en países como Finlandia, por ejemplo, que es un ejemplo en materia del abordaje del sinhogarismo, que la vivienda es la llave y es la clave. La falta de vivienda afecta a la salud, la falta de vivienda impide acceder al mercado laboral. Finlandia, como te decía, es un ejemplo fundamental porque tiene unas políticas de prevención muy importantes y además ha optado por el modelo Housing First como un modelo realmente de intervención en sinhogarismo y prácticamente ha erradicado el sinhogarismo. El Housing First, perdona, si puedes explicarnos un poco qué consiste para quien no conozca el detalle. Sí, Housing First es un programa de viviendas unipersonales que están destinadas a los perfiles más crónicos de personas en situación de sinhogarismo, que llevan más de 2 o 3 años en calle, que tienen algún problema de adicciones o de salud mental y que lo que es, bueno, como su propio nombre indica, ¿no? La vivienda primero. Normalmente el sistema se ha venido configurando como un sistema de escalera, es decir, un sistema de méritos, en el que tú primero entras en un albergue, si lo haces muy bien, entonces a lo mejor te pasa una pensión, si lo haces muy bien, entonces a lo mejor te pasa un piso compartido y entonces si lo haces ya fenomenal y tienes mucha suerte, a lo mejor te pasa una vivienda o tienes la suerte, porque podríamos hablar de suerte, de poder acceder a una vivienda pública. Housing First da la vuelta a este paradigma y lo que hace es establecer que la vivienda es el primer paso para que una persona realmente pueda integrarse en la sociedad. Entonces las personas acceden a estas viviendas, tienen el acompañamiento de un técnico socioeducativo que acompaña los procesos que las personas quieran iniciar, pero por supuesto en la intimidad de su hogar, con sus normas y con su manera de entender la vida. Evidentemente tienen que favorecer procesos en los que la convivencia sea positiva con las comunidades de vecinos, etcétera, y hay una serie de compromisos, pues eso, que permitan la visita del técnico una vez a la semana al menos, o las veces que sea necesario, pero que al menos permitan eso, que formen parte del proceso de evaluación del programa de Housing First, y en el caso de aquellas personas que tienen ingresos, que hagan una aportación al programa de esos ingresos. Si no los tienen, por supuesto no los hacen. Efectivamente, has dicho una palabra que creo que hemos tardado demasiado en decirla, que es convertir la vivienda en un hogar. Es decir, ese espacio de seguridad, de tranquilidad, donde poder desarrollarte tanto personal como afectivamente y tener tu cápsula de seguridad para seguir adelante, ¿no? Que eso, como hemos hablado en todas las charlas, pues no lo tienen en la calle. El hogar es refugio, ¿no? Es el sitio en el que todos deberíamos sentirnos seguros. De hecho, llamáis Hogar Sí. Eso es. El cambio de nombre de RAIS a Hogar Sí no es casual, ¿no? Es una clara demostración del cambio de estrategia de la entidad, que lo que va es hacia realmente promulgar y gritar que la vivienda es un derecho y que no nos podemos privar de él. Perfecto. Parece una labor perfecta. Y en esta segunda temporada del Rincón del Pesca, que queremos hablar con nuestros invitados de liderazgo, de educación y de emprendimiento social, en vuestro caso, ¿qué entiendes tú por liderazgo? Qué buena pregunta.